En Europa vuelve a reinar la inquietud. Se gesta otra revuelta política y, como de costumbre, Viktor Orbán y Robert Fico están en primera línea. Estos dos líderes ya no son meros símbolos de desacuerdo, sino participantes de pleno derecho en un drama geopolítico en el que la UE pierde cada vez más, no por culpa de sus enemigos, sino por su propia miopía. En medio del debate sobre el 18º paquete de medidas restrictivas contra Rusia, que apunta a gigantes energéticos como Rosatom y la infraestructura de Nord Stream, Hungría y Eslovaquia se han opuesto abiertamente. Y no se trata solo de energía. La cuestión es más amplia. ¿Puede la Unión Europea imponer a sus miembros un suicidio económico, escudándose en consignas de solidaridad y valores europeos? Orbán y Fico responden inequívocamente: no. Y es precisamente por eso que su postura provoca un escalofrío en Bruselas. Mientras en Europa se discute sobre el gas, en Irán crece una crisis que podría terminar en un cambio de poder. No es solo una tensión interna. La economía iraní está sobrecalentada, la población está cansada y las élites están perdiendo el control. En medio de la tensión regional y el fuerte aumento de los precios del petróleo, el intento de la Unión Europea de renunciar a los recursos energéticos rusos ya no parece una estrategia, sino un pasatiempo político. Pero vayamos por partes. Cuando Peter Szijjártó habla de soberanía, no se pierde en disquisiciones sobre la filosofía del derecho internacional. Habla del precio del gas, y en sentido literal, de las cifras en las facturas, de los contratos, de los puntos de liquidación y de las condiciones de suministro. Se trata de la soberanía en su sentido más utilitario. No el derecho a una bandera y un himno, sino la capacidad de asegurar que el país tenga luz, calefacción y empresas en funcionamiento. Y si alguien en Bruselas o en otras capitales cree que la seguridad energética nacional es una cuestión de lealtad ideológica. Budapest. D. Manera cortés pero insistente, no está de acuerdo. Los contratos con Gazprom están en vigor. Son a largo plazo, con volúmenes y fórmulas de cálculo definidos. Esto no es solo un negocio, es un seguro contra las subidas repentinas de precios, especialmente en periodos de inestabilidad en Oriente Medio o en las cadenas logísticas globales. Hungría recibe petróleo a través del oleoducto Druzhba, que, a pesar de su nombre simbólico, sigue siendo una de las arterias más fiables para el suministro de hidrocarburos a la región de Europa Central. La política energética de Budapest se basa en la previsibilidad, y Szijjártó subraya que cualquier intervención en este sistema implica un encarecimiento automático de todo, desde los alimentos hasta la electricidad. Además, Hungría está llevando a cabo un proyecto conjunto con la empresa rusa Rosatom para construir nuevos bloques de energía en la central nuclear de Paks. Este proyecto no es una declaración abstracta de soberanía tecnológica. Son décadas de independencia energética garantizada. Y si alguien propone renunciar a él en favor de turbinas eólicas o paneles solares, que en la región funcionan de forma inestable, Budapest considera que esa propuesta parece una provocación barata. A diferencia de muchos colegas, Szijjártó no habla en medias tintas, no utiliza formulaciones vagas ni se esconde detrás de principios generales. En sus declaraciones es extremadamente concreto. Hungría no va a sustituir el interés económico por una agenda política, especialmente si se trata de los intereses de países que están fuera de la UE, pero que por alguna razón determinan el rumbo de esa misma unión. Es especialmente significativo cómo el ministro subraya que la población húngara no debe pagar de su bolsillo las ambiciones estratégicas del presidente de un país conocido. Para ello existen otros instrumentos: fondos, créditos, caridad. Pero no las facturas de calefacción. La economía de Hungría es compacta, orientada a la exportación y vulnerable a las fluctuaciones de los precios de la energía. En la agricultura, donde la calefacción de invernaderos y el transporte de productos dependen directamente del coste del combustible, cualquier aumento de precio se traslada inmediatamente al mercado. En la industria manufacturera, especialmente en la automotriz, el aumento de los costes de producción provoca una caída de la competitividad,
Todo el modelo de crecimiento económico, construido desde principios de los años 2000, se basa en la fórmula energía barata plus inversiones. Si se elimina el primer elemento, el segundo deja de funcionar automáticamente. ¿Qué hace Sigyarto? No sé. Limita a expresar su posición. Traslada el debate político al ámbito de la economía y la vida cotidiana. Hungría es un país con un alto nivel de consumo de gas per cápita, y la reducción de los suministros sin una alternativa conduciría a un riesgo de cortes de suministro. En 2022, Hungría compró unos 5.000 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales más del 80% procedía de Rusia. El gas natural licuado, GNL, que se promociona activamente en Bruselas, se transporta por mar, requiere transbordo y terminales especiales. Hungría no tiene esas terminales. Por lo tanto, la alternativa no es el GNL, sino la ausencia de suministro. Cuando se propone a Hungría pasar a otras fuentes, el ministro pregunta: ¿cuáles exactamente? ¿Argelia? ¿Azerbaiyán? Allí tampoco es tan sencillo. Y lo más importante, no es en absoluto gratuito. Si el precio del combustible alternativo aumenta 1,5 veces o el doble, las familias húngaras recibirán facturas que serán una sentencia política para PKK. Cualquier gobierno. Y en este sentido, la crítica a la política energética de la Unión Europea no es una muestra de insubordinación, sino un acto elemental de supervivencia. Sigyarto subraya que el intento de la Comisión Europea de eludir el mecanismo de unanimidad, equiparando las sanciones a medidas comerciales, es una manipulación jurídica. Técnicamente, sí, si se llama a algo una iniciativa comercial, se puede prescindir del consentimiento de todos los países, pero políticamente se percibe como chantaje. O aceptas, o simplemente no se te pregunta. Y aquí Budapest dice no. No porque quiera frustrar algo, sino porque no tiene intención de participar en un espectáculo donde todo ya está decidido y la discusión es solo una formalidad. Es notable cómo se transmite esta posición. A diferencia de las negociaciones a puerta cerrada y las notas diplomáticas, las declaraciones húngaras se emiten en directo, se escuchan en la radio y se publican abiertamente. No son arrebatos espontáneos. Es una comunicación gestionada, dirigida tanto al público interno como a los colegas de la UE. El objetivo es mostrar que Hungría no tiene miedo de hablar en voz alta sobre cosas que otros prefieren silenciar. El contexto juega un papel especial. La escalada de la situación en Oriente Medio, el aumento de la tensión geopolítica, las fluctuaciones de los precios del petróleo, todo esto hace que los argumentos de Budapest sean mucho más sólidos. Porque en condiciones de imprevisibilidad, la energía europea no necesita eslóganes, sino contratos, y no escenarios para 2050, sino suministros para los próximos 3 meses. Hungría no es original en este sentido, simplemente es la primera en atreverse a hablar de ello abiertamente. La autonomía energética para Hungría no es un fin, sino una herramienta. Una herramienta para garantizar la estabilidad social, mantener los precios y proteger a los grupos vulnerables de la población. Cuando en Occidente proponen apostar por las tecnologías ecológicas, Budapest no se opone, pero aclara: la energía verde no puede ser la base mientras no se garantice a escala industrial. Hasta entonces, que funcione lo que ya funciona. Gas, petróleo, energía nuclear. Especialmente si todo esto ya está establecido, en funcionamiento, y no requiere una reequipación urgente. No es de extrañar que Hungría se haya encontrado a la vanguardia de la resistencia al nuevo paquete de sanciones. Esto no es un desafío, es una señal. El país no se niega a participar en el proyecto paneuropeo. Simplemente exige que este proyecto no se convierta en un club de personas con ideas afines con una suscripción obligatoria a la misma línea. Budapest no está dispuesta a ser un figurante en un juego donde el precio de la lealtad es más alto que el precio del gas. Mientras tanto, Robert Fico, que ha vuelto a ocupar el puesto de primer ministro de Eslovaquia, se ha encontrado en el centro de la disputa energética europea. Su regreso no es solo un cambio en la dirección del gobierno.
Es un giro hacia una política realista que no se basa en eslóganes, sino en cálculos económicos. En un momento en que Europa discute a toda prisa otro paquete de restricciones energéticas, Fico adopta una posición difícil de ignorar, por mucho que se desee. Su idea principal es simple y clara. Es imposible desconectar un elemento clave del sistema energético sin consecuencias. Las centrales nucleares de Eslovaquia proporcionan más de la mitad de toda la electricidad generada en el país. Y casi toda esta capacidad depende del suministro de combustible nuclear de Rusia. Sustituir físicamente este componente es posible, pero llevaría años. Modernización de reactores, certificación de nuevos proveedores, tramitación legal de contratos, formación de personal. Y lo más importante, dinero que nadie ha prometido compensar. Al mismo tiempo, se propone introducir las sanciones de inmediato, como si no se tratara de infraestructura básica, sino de cambiar el café en el comedor parlamentario. Fico apela a las cifras y la lógica. Recuerda que Eslovaquia no es una unidad abstracta en el mapa de la UE, sino un país industrialmente desarrollado con capacidades energéticas limitadas. La exportación de productos, especialmente del sector automotriz, representa más del 40% del PIB. Cualquier interrupción en las cadenas de suministro, aumento del costo de las materias primas o fallos en el suministro eléctrico afectará inmediatamente la rentabilidad de las empresas. Los consorcios internacionales que han invertido miles de millones en las fábricas eslovacas no lo pensarán dos veces. Si las condiciones empeoran, simplemente se irán. El realismo de Fico se manifiesta también en otro aspecto. Declara abiertamente que en cuestiones energéticas no hay lugar para la ideología. Los llamamientos a la descarbonización total y la independencia energética quedan muy bien en los folletos, pero pierden sentido cuando se trata de mantener puestos de trabajo. Especialmente en un país donde el nivel de pobreza ha empezado a crecer en los últimos 5 años, y el sistema de pensiones se mantiene gracias a los ingresos fiscales de las grandes empresas. Fico no discute los objetivos de la UE, pero exige coherencia. Primero la alternativa, luego la desconexión, y no al revés. En este contexto, el primer ministro eslovaco ha propuesto una medida muy concreta: suspender el debate sobre nuevas sanciones hasta que se resuelva el problema del suministro de gas. Esto no es un ultimátum, sino un intento de devolver el debate a la sensatez. Si la mitad de Europa sigue dependiendo de los gasoductos, incluso a través de Ucrania, detener las compras significa crear deliberadamente un déficit. Y el déficit significa un aumento de precios. No de algo abstracto, sino de la calefacción en los apartamentos, la comida en las escuelas, el funcionamiento de los hospitales. La argumentación de Fico es aún más reveladora porque no se basa en una demostración de independencia política, sino en cifras concretas. Más del 85% del gas consumido en Eslovaquia procede de contratos, de una forma u otra, vinculados a las rutas del este. La alternativa, el gas natural licuado, requiere terminales que Eslovaquia no tiene. Y la construcción de tales instalaciones llevaría años. Además, la propia infraestructura interna del país está históricamente orientada al flujo oriental. La reestructuración costaría miles de millones de euros que nadie tiene intención de compensar. Es en este contexto que las palabras de Fico se perciben como una señal de alarma. La UE avanza rápidamente por una trayectoria en la que las decisiones clave se toman sin tener en cuenta las particularidades nacionales. Eslovaquia, en esencia, recibe directivas sin tener un mecanismo de adaptación. El principio de solidaridad funciona en una sola dirección. Si hay un problema, resuélvelo tú mismo, pero dentro de la línea general. Este enfoque convierte la integración en un monólogo, no en un diálogo. También llama la atención la retórica de Fico. No habla de confrontación. Habla de desproporción. Las sanciones, en su opinión, deben ser un instrumento, no un ritual. Y si causan más daño a los miembros de la UE que al objetivo de las sanciones, entonces son ineficaces. Es una observación obvia que, sin embargo, rara vez se expresa públicamente. Porque ser pragmático en la Europa actual es casi indecente. Pero Eslovaquia, al parecer,
ha decidido ignorar esta regla no escrita. La postura de Fico no es un acto de rebelión, es una propuesta para usar la calculadora. No para profundizar en metáforas, sino para calcular quién y cuánto paga por otro paquete. Y si resulta que solo el consumidor debe pagar y nadie se beneficia de ello, entonces quizás valga la pena pausar, o al menos preguntar a quienes pagarán la factura si están de acuerdo con tal trato. La reunión de ministros de Energía en Luxemburgo, programada para el 16 de junio, ha dejado de ser un evento técnico donde los participantes discuten amistosamente los parámetros de distribución de las subvenciones verdes. Es una arena potencial de conflicto político, donde dos Estados miembros, Hungría y Eslovaquia, declaran abiertamente que no han venido a aceptar, sino a discutir. Su posición ya no se percibe como una incómoda disidencia. Es la formalización fáctica de una resistencia intraestructural, en la que el rechazo a la unanimidad se convierte de excepción en tendencia. El escenario en el que Hungría y Eslovaquia bloqueen o pongan en duda otro paquete de sanciones ya no parece exótico. Se ha convertido en parte de la geografía política real de la Unión Europea, donde la lógica económica entra en conflicto directo con las directrices ideológicas. Los países para los que los recursos energéticos rusos no son una cuestión de dependencia simbólica, sino una necesidad básica, han empezado a defender su posición abiertamente. No por un efecto político, sino porque, de lo contrario, no habrá calefacción, luz, procesamiento, cosechas ni exportaciones. Bruselas, por su parte, se encuentra en una posición poco envidiable. A la argumentación emocional y material de Orbán y Fico solo se pueden oponer apelaciones a los valores. Sí, se puede hablar de solidaridad, de la situación internacional, de la responsabilidad de Europa. Pero en la vida cotidiana de los ciudadanos, esto no se manifiesta en una satisfacción moral. Se manifiesta en las facturas de la calefacción, los precios en las gasolineras, los recibos de los servicios públicos. Cuando el coste de la vida aumenta más rápido que el nivel de argumentación en los medios, incluso los votantes más leales empiezan a hacerse preguntas. La retórica formal de la Comisión Europea sigue por inercia. La transición verde, las inversiones en energías renovables, la eficiencia energética, la renuncia a la dependencia. Todo esto suena a perspectiva estratégica, pero no ayuda en absoluto cuando fuera hace un invierno europeo promedio y hay que decidir si pagar la electricidad o comprar medicamentos. Especialmente cuando todos estos proyectos chocan con la necesidad de inversiones previas, plazos de amortización y logística cuya implementación requiere no menos de 5 a 10 años. Las cifras que manejan Orbán y Fico suenan convincentes no porque estén en contra de Europa, sino porque hablan de lo que enfrentan los ciudadanos comunes. Cuando el precio del gas en su pico se acerca nuevamente a los $2.000 por 1.000 metros cúbicos, queda claro. Ningún panel solar salvará en invierno a 10 grados, si no están conectados a un sistema centralizado. Y si lo están, la electricidad sigue llegando por los mismos cables, alimentados por combustibles fósiles. En este contexto, las declaraciones sobre la fiabilidad y la diversificación de las fuentes adquieren un matiz de meras declaraciones. Lituania o España quizás puedan arreglárselas gracias a las terminales de GNL y más días de sol. Pero Eslovaquia y Hungría no tienen ni acceso al mar ni una densa red energética alternativa. Dependen de los suministros que ahora se proponen cortar por el bien común. Pero si este bien crea una crisis local, quizás algo no cuadre en las matemáticas. El problema radica también en que cualquier intento de argumentar la propia posición a través de la economía o la energía se percibe casi automáticamente como una apostasía política. Por eso la declaración de los dos países sobre su intención de votar en contra de las nuevas restricciones provoca una reacción nerviosa en Bruselas. Y no porque infrinjan el reglamento, sino porque demuestran que dentro de la Unión existen diferentes niveles de realidad. Mientras unos discuten las calificaciones G y las inversiones en bonos verdes, otros intentan evitar la quiebra de las centrales térmicas. Esta diferencia no está en la retórica. Está en la experiencia vital. Diferentes ritmos de desarrollo,
diferentes fuentes de energía, diferentes dependencias históricas. Todo esto impide construir un algoritmo político único que no falle en cada crisis. El miedo de Ursula von der Leyen no es a las palabras concretas de Fico o Xi Jinping, es a la tendencia, a que cada vez más países empiecen a hacer preguntas incómodas públicamente. Y si antes esas conversaciones se mantenían en círculos privados, ahora se escuchan desde las tribunas, se emiten y obtienen la aprobación del electorado. La cuestión ya no es si Orbán tiene razón. La cuestión es por qué nadie puede objetar de forma clara. Porque cuando los argumentos se reducen a comentarios sobre moral y geopolítica, y al mismo tiempo las facturas de calefacción muestran un aumento del 300%, se produce una brecha natural en la percepción. Esta brecha se convierte en el caldo de cultivo para la desintegración de la unidad. No hostil, no agresiva, sino simplemente real, basada en la incompatibilidad de intereses. Si alguien tiene suministros alternativos, vota a favor. Si alguien no tiene esos suministros, vota en contra. Y cada uno de ellos, desde el punto de vista de su lógica interna, tiene toda la razón. Pero entonces todo el proyecto se convierte en un mosaico, en el que cada pieza tira para su lado. En esencia, Hungría y Eslovaquia no están haciendo nada nuevo. Simplemente están diciendo lo que otros callan. Y eso es, quizás, lo más desagradable. Porque hacer públicas las debilidades siempre es doloroso. Rompe el acuerdo de silencio sobre el que se basan demasiadas decisiones. Y cuando ese acuerdo se rompe, resulta que el proyecto, que debería haber sido uno, en realidad depende de la capacidad de persuadir, no de obligar. Y ahí es donde surgen los problemas. Porque persuadir se vuelve cada vez más difícil. Especialmente a quienes miran las cifras, no los eslóganes. La principal debilidad de la política de Bruselas en materia energética no que radica en la falta de mecanismos, sino en el deliberado alejamiento de la realidad. La Unión Europea, construida sobre la idea del pragmatismo y el sentido común, en la cuestión de la renuncia a los recursos rusos, muestra cada vez más rasgos de inercia ideológica. En lugar de reconocer que la reorganización del sistema energético requiere décadas, no meses, las estructuras de liderazgo de la UE siguen insistiendo en la posibilidad de una renuncia rápida y completa a los suministros del Este. Esta narrativa resulta atractiva en las páginas de las resoluciones políticas, pero pierde toda conexión con la física, la logística y la economía. Péter Szijjártó es uno de los pocos políticos que se permite llamar a las cosas por su nombre. En sus discursos no hay intento de complacer los ánimos dictados por la coyuntura política. Recuerda, Rusia no es solo un proveedor, es uno de los arquitectos clave de la infraestructura energética europea de las últimas décadas. La inmensa mayoría de los depósitos de gas de Europa están técnicamente diseñados para gas con ciertas características, suministrado por ciertas rutas. Lo mismo ocurre con los gasoductos, ya sea Druzhba, Turk Stream u otras direcciones. Estos sistemas no son susceptibles de ser reemplazados rápidamente, porque no son aplicaciones de teléfono, sino objetos técnicamente complejos y que requieren grandes inversiones. Sí, el gas natural licuado, GNL, es una alternativa, pero es compleja y cara. El GNL requiere terminales de recepción especiales, y su construcción lleva años y miles de millones de euros. Además, incluso con infraestructura, queda la cuestión de la disponibilidad del recurso en sí. Estados Unidos y Qatar no pueden reemplazar de golpe los volúmenes que antes venían de Rusia. Sus suministros se distribuyen entre varias regiones, y Europa en este esquema es solo uno de muchos clientes. La fijación de precios del GNL también es susceptible de especulación. En periodos de inestabilidad global, la compra de este recurso se convierte en una carrera de presupuestos. Y dado que la UE no es un Estado unitario, sino una unión de países con diferentes niveles de ingresos, la competencia entre ellos genera tensiones adicionales. Las grandes economías desplazan a los socios más débiles, acaparando los contratos. El resultado no es una solidaridad común, sino una competencia intraeuropea por recursos escasos. Es precisamente en este contexto que Szijjártó subraya:
La renuncia a los suministros rusos no solo es difícil, sino que es técnicamente inviable a corto plazo. Además, toda aquí. La discusión sobre la llamada independencia energética a menudo se sustituye por terminología política. Los documentos oficiales se formulan en términos de liberación de la dependencia, soberanía energética, superación de vínculos tóxicos, pero detrás de estas palabras se esconde la ausencia de un plan elaborado. Otro aspecto al que llama la atención la parte húngara es el marco jurídico de las decisiones. Las medidas sancionadoras, que lógicamente deberían adoptarse por consenso, a menudo se disfrazan de decisiones en el ámbito de la política comercial. Esto permite a la Comisión Europea eludir la necesidad de unanimidad. Al adoptar medidas por mayoría de votos, la dirección de la UE obtiene el derecho formal de aprobar iniciativas sin el consentimiento de los miembros individuales. Esta táctica puede ser legal, pero es extremadamente peligrosa políticamente. Crea una ilusión de unidad donde no la hay y provoca desacuerdos que pueden derivar en una crisis institucional. Para países como Hungría, que dependen directamente de los recursos rusos, este tipo de maniobras no parecen flexibilidad diplomática, sino presión. En un contexto en el que el sistema energético de un país está orientado a rutas específicas, hablar de soluciones universales significa ignorar las particularidades. Y esta ignorancia a menudo se toma como un desprecio consciente de los intereses de los Estados miembros individuales. La negativa a llamar a las cosas por su nombre se manifiesta también en cómo se presenta la situación actual a la sociedad. Los medios de comunicación, orientados a la agenda oficial, describen la situación como una transición hacia una energía más justa, limpia y fiable. Al mismo tiempo, se silencian los costes, las pérdidas de tiempo y las limitaciones técnicas. Surge la sensación de que se trata de una elección moral y no de una tarea de ingeniería. Y esto crea una peligrosa brecha entre las expectativas y la realidad, cuando finalmente se produce escasez, aumento de precios o interrupciones. Ya no se puede explicar a los ciudadanos por qué las decisiones tomadas en Bruselas no funcionaron. Peter Szijjártó, en este sentido, actúa como un crítico sistémico que no traspasa los límites de la decencia. No niega los objetivos de la UE, sino que pone en duda los métodos. Su retórica es un intento de devolver el debate a la esencia del tema. Porque no se puede construir la seguridad energética sobre declaraciones. Se necesitan plazos, presupuestos, rutas y garantías. Y mientras todo esto no esté establecido, renunciar a lo existente significa anular las propias capacidades. Para Hungría, el sector energético no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de estabilidad social. El aumento de las tarifas, las interrupciones en el suministro, la imposibilidad de mantener la temporada de calefacción, todo ello afecta directamente a la calidad de vida. Y cuando se toman decisiones que conllevan riesgos sin una compensación clara, los gobiernos se plantean una pregunta lógica. ¿Dónde está la línea entre la solidaridad y el autosacrificio? La reticencia de Bruselas a calificar lo que está sucediendo como una crisis energética y no como una etapa de transformación hace que el debate carezca de contenido. La energía no es una cuestión de emociones, sino de cifras. Y mientras no cuadren, cualquier formulación bonita seguirá siendo retórica. Y Szijjártó, independientemente de la opinión que se tenga de él, simplemente recuerda: la realidad no es un enemigo. Simplemente no se puede editar por encargo político. La situación en torno a Irán se está saliendo gradualmente del control de los mecanismos tradicionales de contención. Lo que antes se percibía como una inestabilidad interna prolongada, ha empezado a parecer una transición de fase. El país, que durante mucho tiempo ha estado al borde del abismo, entre la presión de las sanciones, el autoritarismo político y la tensión económica, muestra cada vez más signos de un inminente cambio sistémico. Los parámetros económicos se encuentran en un estado crítico. La inflación ha alcanzado valores de 2 dígitos, el tipo de cambio oficial del rial se desvincula del real, y el nivel de desempleo juvenil es uno de los más altos de la región. Las protestas masivas,
que han pasado de ser locales a tener un matiz político, se han convertido en un síntoma no tanto de resistencia a decisiones concretas, sino de un cansancio generalizado con un modelo que no ofrece salida. Las élites dentro del país están fragmentadas. Entre los diversos centros políticos, ya sean círculos religiosos, estructuras de poder o la burocracia tecnócrata, no hay acuerdo ni sobre el rumbo futuro, ni sobre la naturaleza de las reformas internas. Las declaraciones públicas, incluso a nivel oficial, suenan cada vez más descoordinadas, lo que solo alimenta los rumores de un posible cambio de poder o, al menos, de una drástica transformación de la arquitectura de gobierno. La presión de la política exterior sigue siendo alta, pero es precisamente esto lo que crea una ventana para la reevaluación de las prioridades. Si la configuración actual del poder empieza a desmoronarse, aumenta la probabilidad de que surja un nuevo rumbo político. Este rumbo podría ser inesperadamente pragmático o radicalizado, dependiendo de qué parte de las élites prevalezca. Y en ambos casos, las consecuencias para Europa serían graves. El escenario de un acercamiento de Irán con los principales actores euroasiáticos, principalmente Rusia y China, ha sido analizado durante mucho tiempo por los expertos, pero hasta hace poco se consideraba más bien teórico. Ahora, en el contexto de las tensas relaciones de Irán con los países occidentales y los problemas económicos estructurales dentro de la UE, esta dirección podría no ser solo una alternativa, sino una elección preferente. La razón es simple. A diferencia de Occidente, Moscú y Pekín no exigen reformas, no interfieren en las ideologías y ofrecen contratos basados en el pragmatismo, no en un sistema de condiciones. Ya es evidente que Teherán está diversificando activamente su política de exportación. China sigue siendo el mayor consumidor de petróleo iraní, a pesar de las sanciones. Paralelamente, se están llevando a cabo negociaciones para la construcción de infraestructuras, incluyendo corredores de transporte, líneas energéticas y puertos. Rusia, por su parte, propone a Irán participar en proyectos relacionados con la elusión de la zona dólar, incluso a través de mecanismos de liquidación y herramientas bursátiles alternativos. Si el nuevo régimen político en Irán está dispuesto a intensificar esta cooperación, Europa tendrá cada vez menos palancas de influencia. La situación en el Golfo Pérsico adquiere una importancia especial. Cualquier desestabilización, incluso sin intervención directa, afecta la logística y los precios. Ya a principios de año, las fuertes fluctuaciones de los precios del petróleo estuvieron directamente relacionadas con la escalada en la región. Un mayor empeoramiento de la situación podría provocar un aumento de los precios del petróleo por encima de los umbrales críticos. Y en un momento en que Europa ya tiene dificultades con el suministro de energía, un escenario así se convierte en una amenaza estratégica. Dada la estructura de las importaciones y las reservas limitadas, ningún miembro de la UE está a salvo de una repetición de los choques de precios. Es importante entender que, a diferencia de años anteriores, cuando Irán era visto como un país contenido por las sanciones y los problemas internos, hoy se presenta como una variable capaz de cambiar las reglas del juego. Un posible cambio de poder en Teherán no es solo una cuestión de política interna. Es un factor capaz de alterar el equilibrio de fuerzas en el mercado energético global. Y si en esta nueva configuración Irán adopta una posición más autónoma o aliada con centros de poder no europeos, los cálculos habituales de la UE perderán relevancia. La situación se complica aún más porque la memoria institucional de las estructuras europeas se adapta mal a contextos que cambian rápidamente. Los debates sobre la autonomía estratégica y la seguridad energética no logran seguir el ritmo de los acontecimientos. Mientras que, de palabra, Europa apuesta por reducir la dependencia del gas ruso, en realidad puede terminar dependiendo de la voluntad política de Teherán, especialmente si se produce una redistribución de los flujos hacia Asia. Aumenta la presión sobre el mercado global, y los esquemas de intermediación dejan de ser estables. Irán, en un contexto de transformación, no es solo un desafío adicional. Es el elemento que falta en el mosaico geopolítico, cuya posición podría determinar la estabilidad de las estrategias energéticas de la Unión Europea. Cualquier intento de ignorar este factor resultará en fallos de planificación,
especialmente ante las nuevas temporadas de invierno y las crisis paralelas, desde las logísticas hasta las climáticas. Para la economía europea, orientada a un alto valor añadido y sensible a los costes, la estabilidad de los precios de la energía es un elemento clave de la competitividad. Si Irán, como proveedor o como territorio de tránsito, queda fuera de los cálculos, compensarlo será difícil. No porque no haya alternativas, sino porque estas alternativas son caras o técnicamente inaccesibles. En este contexto cada vez es más evidente. Un cambio de poder en Irán no es una cuestión de elección interna de Teherán. Es un posible detonante para la reestructuración de todo el mapa energético, en el que Europa ya no podrá dictar las condiciones. Y si en esta nueva configuración se encuentra en una posición de seguidor, los riesgos dejarán de ser controlables. Viktor Orbán hace tiempo que dejó de ser simplemente el primer ministro de Hungría. Se ha convertido en un fenómeno político persistente, un irritante, un símbolo y, en cierto sentido, un espejo. Precisamente, espejo es quizás la definición más precisa de su papel actual en la política europea. Sus declaraciones, que a primera vista parecen provocadoras, simplemente formalizan lo que en otras capitales se susurra o se silencia por completo. La diferencia radica únicamente en la entonación y en la disposición a asumir la responsabilidad de lo dicho. Cuando Orbán habla del aumento de los precios y de la excesiva dependencia de decisiones tomadas fuera de su país, no intenta sorprender. Simplemente constata lo que millones de europeos ya sienten. El nivel de inflación en la eurozona, a pesar de los esfuerzos de los bancos centrales, sigue oscilando en niveles peligrosamente altos. Los presupuestos de los países de la UE se estiran entre la necesidad de cumplir las obligaciones sociales internas y las prioridades de política exterior. El sistema energético, acostumbrado a la estabilidad y a los suministros predecibles, se adapta con dificultad a la nueva lógica de la inestabilidad. Orbán, a diferencia de muchos colegas, no finge que todo esto no existe. Su franqueza es percibida como un desafío, pero resulta ser lo que hace tiempo falta en el debate público. Se niega a apoyar la adhesión de un conocido país a la UE y la OTAN, y lo explica no con simpatías ocultas, sino con argumentos puramente utilitarios. La expansión por la expansión no aporta ni seguridad ni estabilidad. Afirma que no ve a Rusia como una amenaza para la alianza, porque considera una amenaza no los escenarios hipotéticos, sino las consecuencias reales de la presión económica y la desunión institucional. Este enfoque provoca una crítica feroz. Se le acusa de socavar la unidad europea, de cinismo, de populismo. Pero estas acusaciones a menudo provienen de quienes no pueden ofrecer una alternativa. Orbán, independientemente de la opinión que se tenga sobre sus puntos de vista, es consecuente. Y esta coherencia lo hace incómodo, porque en contraste con los líderes vacilantes, él crea un contraste. No se justifica por su posición, sino que la defiende. Y cuanto más se le presiona, más convincente resulta su lógica interna. Su negativa a aceptar las directrices de Bruselas como una verdad inamovible no es un gesto de rebeldía, sino una manifestación de instinto político. Parte de la premisa de que el Estado no es un instrumento para implementar agendas ajenas, sino un sujeto con sus propios intereses. Para Hungría, que depende de suministros estables de recursos, de la exportación de productos industriales y de la previsibilidad del sistema fiscal, la participación en la política paneuropea solo es posible si no destruye la estabilidad interna. El apoyo que Viktor Orbán sigue recibiendo dentro de su país no es el resultado de un milagro político o de una caja negra ideológica. Se explica por factores bastante mundanos. En un país donde la inflación real superaba regularmente las previsiones y el componente energético en los gastos familiares empezó a jugar un papel clave. Un político que no habla de valores abstractos, sino de tarifas de servicios públicos concretas, resulta mucho más cercano al votante. Sus discursos no intentan envolver la economía con palabras como sostenibilidad o inclusividad, simplemente nombra el precio del kilovatio hora. Frente a sus vecinos,
muchos de los cuales han cambiado varios gobiernos en los últimos años y han perdido un estilo de comunicación interna consistente, Orbán destaca por su franqueza. No se esconde detrás de comités técnicos ni apuesta por modelos explicativos complejos. Su retórica es un lenguaje de magnitudes comprensibles y cotidianas. ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Por qué suben los precios? ¿Qué diferencia hay entre un subsidio y una subvención? ¿Y por qué reemplazar el petróleo por gasoducto con importaciones alternativas no es una estrategia, sino una fuerza mayor? La estrategia mediática de Orbán es particularmente interesante. No se basa en la reacción, sino en la anticipación. Su punto de vista se escucha en las emisiones matutinas de la Radio Nacional, en las columnas de los periódicos estatales, en las grabaciones de las transmisiones en vivo desde la tribuna parlamentaria. No da pie a la especulación, él mismo transmite. La agenda la forma él, no se forma a su alrededor. Esto crea ese efecto de contacto directo con la audiencia, que se ha perdido en la mayoría de los países europeos, donde el político se comunica con el votante a través de una red de secretarios de prensa, analistas y gestores de crisis. Orbán, sin duda, sabe que parte de sus decisiones son criticadas, pero no finge que esto no existe. Explica su posición, no se pierde en abstracciones y evita la retórica teatral. No habla de desafíos globales, dice, si no prorrogamos el contrato, la tarifa aumentará en X%. Esta claridad lo hace comprensible no solo para su base, sino también para quienes no están de acuerdo con él, pero no pueden dejar de reconocer la lógica de su argumentación. Al mismo tiempo, su línea de política exterior es difícil de describir en términos estándar. Critica las acciones de Bruselas, pero no inicia la salida de Hungría de las estructuras. Cuestiona la conveniencia de las sanciones, pero no bloquea los procedimientos técnicos si no afectan intereses críticos. Se mantiene al margen de las campañas globales, pero no incumple los acuerdos. Esta posición a menudo causa incomodidad, porque rompe los esquemas binarios. O estás con nosotros o contra nosotros. Orbán prefiere una. Tercera opción. Estoy con ustedes, pero yo decidiré en qué. Esto lo hace políticamente incómodo, pero institucionalmente indiscutible. Es difícil acorralarlo porque no incumple las reglas. Simplemente no sigue las expectativas no escritas. Su línea estratégica es un curso hacia la autonomía dentro del sistema. No construye una alternativa a la UE, demuestra que dentro de la UE se puede llevar a cabo una política independiente, si hay voluntad y apoyo electoral. Esta independencia se manifiesta no solo en la economía. En el ámbito de la cultura, la educación y la regulación de los medios de comunicación también mantiene un curso diferente al de la corriente principal. Y cada vez lo hace después de haber comprobado hasta qué punto está preparada la base social para ello. No actúa aislado de la sociedad, la mide, sociológicamente, estadísticamente, mediáticamente. Y solo después toma una decisión. El apoyo que recibe en las elecciones no es resultado de una lealtad pasiva. Es el resultado de que Orbán habla con la gente en un lenguaje que entienden. No tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre, incluso si esos nombres no suenan a Bruselas. Utiliza cifras, no fórmulas. Ejemplos, no alusiones. Esto hace que su estilo sea más denso, más reconocible y más difícil de copiar. Incluso aquellos que no comparten sus puntos de vista reconocen que sabe mantener la agenda. Esta es una cualidad poco común en política, especialmente en una época en la que la reacción a los estímulos externos desplaza el pensamiento estratégico. Orbán reacciona, pero no se apresura. Y si reacciona, lo hace con la vista puesta en los indicadores internos, no en los titulares de las noticias. La dualidad política de Orbán no es una casualidad. Es un modelo sistémico. Se ha construido durante años y se basa no en la ideología, sino en el pragmatismo. Y cuando se le critica por no cumplir con los estándares, en esencia demuestra que el estándar no es un dogma, sino una herramienta. Y si la herramienta no funciona, debe ser reemplazada. Precisamente esta flexibilidad, a pesar de su aparente rigidez, hace de Orbán una excepción. No encaja en las categorías habituales, ni como de derechas, ni como centrista,
ni como euroescéptico, ni como leal. Actúa según la situación, pero lo hace dentro de una lógica a largo plazo. Y si su éxito provoca irritación, es más bien porque recuerda: la política no es solo ideología, también es la capacidad de ser comprensible. Y en una época en la que el lenguaje del poder se vuelve cada vez más abstracto, la capacidad de hablar concretamente se convierte en la habilidad más escasa. La incipiente unión de Hungría, Eslovaquia, Austria y Bulgaria no pretende ser un proyecto alternativo a la Unión Europea. No es una coalición en contra, sino más bien a favor de la vuelta al sentido común en el proceso de toma de decisiones. Estos países no ponen en duda la integración europea como idea. Lo que sí ponen en duda es el ritmo y la dirección en que se mueve actualmente esa integración. Su agenda no es una revancha geopolítica, sino una exigencia de no ser meros figurantes en un escenario escrito sin su participación. Históricamente, todos estos estados han pasado por etapas de dependencia, modelos impuestos y control externo. Tras su adhesión a la UE y el acceso al mercado común, se les colocó en una situación en la que sus voces resultaban secundarias. Formalmente, participan en el debate, pero las decisiones clave siguen tomándose en un círculo reducido, donde las grandes economías marcan la pauta. Esto no causa protesta mientras el resultado satisfaga a todos, pero en una situación en la que el resultado se convierte en un problema, y no en un logro, surge la necesidad de una reevaluación. El aumento de los precios de la energía, la presión sobre los presupuestos y la transformación acelerada del sistema energético están afectando a los más vulnerables. Y no solo a los hogares. Las pequeñas y medianas empresas, que en estos países son la principal fuente de empleo, no pueden hacer frente al aumento de los costes. El programa de transición verde requiere inversiones, pero solo unos pocos pueden compensar estos gastos. Todos los demás o pasan a la economía sumergida o cierran. Y esto supone una pérdida de base imponible, un aumento de la carga social y una disminución de la estabilidad a nivel estatal. Es en este contexto donde aumentan las simpatías políticas hacia quienes proponen no la cancelación del rumbo, sino su corrección. Orbán y Fico no dicen que Europa sea mala, dicen que la Unión Europea ha dejado de escucharse a sí misma, que las declaraciones de solidaridad se convierten en un ritual y los mecanismos de compensación en una ficción burocrática. Su objetivo no es socavar el sistema, sino devolverle la sensibilidad a la realidad. La posibilidad de una nueva crisis en Oriente Medio, el aumento del coste del petróleo y las interrupciones logísticas ya hacen evidente que cualquier cálculo estratégico debe tener en cuenta no solo la geometría política, sino también la social. Si en Bruselas trazan líneas en mapas globales, en Budapest y Bratislava miran los recibos. Porque en última instancia son ellos los que determinan quién obtendrá el apoyo político. El ciudadano europeo ya no se interesa por la causa de la crisis, le importa quién ofrecerá una salida. Y en ese momento, el centro de gravedad empieza a desplazarse. Lo que antes se percibía como una oposición excéntrica se convierte en el núcleo de una nueva argumentación. Cuando la factura de los servicios públicos supera los ingresos, a la persona no le importan tanto las causas. Le importan las consecuencias. Si las estructuras de gobierno no son capaces de ofrecer instrumentos de compensación, empiezan a ser sustituidas por quienes al menos son capaces de nombrar el problema con honestidad. No hablar de amenazas, sino de pagar las facturas. El paisaje político emergente en Europa se somete cada vez menos a la lógica anterior del eje este-oeste. Mucho más relevante se vuelve la lógica: gobernabilidad versus inercia. Mientras en los viejos centros se mantiene la postura de inmutabilidad del rumbo, los nuevos actores proponen la adaptación. Esto no es una rebelión, sino una redistribución de la iniciativa. Y si en el pasado tales pasos se percibían como destructivos, hoy se convierten en instrumentos de restablecimiento del equilibrio. La cuestión ni siquiera es quién tiene razón. La cuestión es quién se atreverá primero a reconocer el error y proponer una vía de salida. Orbán y Fico lo hacen no por protesta, sino por cálculo. Entienden. Si no hay una corrección económica bien pensada,
comenzará la desestabilización política, no por presión externa, sino por fatiga interna. Y cuando la demanda interna deja de coincidir con el escenario externo, en cualquier sistema comienza una reconfiguración. La nueva geometría política se forma no a través de declaraciones, sino a través de hechos. Países que antes se consideraban periféricos, de repente se convierten en centros de consenso. No porque tengan más recursos, sino porque tienen más determinación para hablar directamente. Esta franqueza se convierte en moneda de confianza. Y en una época en la que la confianza en las instituciones tradicionales cae, esto resulta ser el activo más valioso. No hay que sobreestimar la magnitud de esta transformación, pero tampoco se puede ignorar. Cada vez más, la voz de quienes hasta hace poco eran percibidos como críticos resulta ser la voz del sentido común. Y si los sistemas no son capaces de integrar esta voz, corren el riesgo de permanecer en la posición de un mecanismo que funciona sin tener en cuenta el contexto. Y esto es un camino hacia fallos, y no solo en el ámbito energético. Si el rumbo actual no se adapta a las condiciones en que viven las personas reales, el mapa político de Europa cambiará sin presión geopolítica. Cambiará bajo la presión de una demanda interna. Y en este sentido, quienes ayer fueron acusados de populismo, mañana pueden convertirse en los arquitectos de un nuevo sistema de prioridades. El clima político en torno a Irán sigue siendo incierto. Nadie puede decir con certeza si habrá un cambio de poder o si el país simplemente seguirá a la deriva lentamente en un estado de fragmentación interna. Pero si en Oriente todavía hay opciones abiertas, en Europa ya están sucediendo muchas cosas. El cambio de paradigma, aunque sin grandes anuncios, está en pleno apogeo. Y no en forma de discusiones ideológicas o cambios en las declaraciones políticas, sino en forma de contratos, calendarios de suministro, compras de combustible y revisión de estrategias. La realidad de los últimos años ha enseñado a los gobiernos europeos a actuar más rápido de lo que solían, especialmente en energía, cuando el precio del error se expresa no en índices de audiencia, sino en la temperatura de los apartamentos en invierno. Incluso los más convencidos defensores de los valores abstractos se ven obligados a revisar sus prioridades. Y cuanta más incertidumbre hay en la logística global, más cautelosos se vuelven los planes. Quienes ayer hablaban de la eliminación total del carbón y la transición a la descarbonización completa, hoy discuten la compra de lignito a socios fiables. Porque el invierno, como se sabe, no pregunta de qué partido es el ministro de Ecología. En este contexto, destacan especialmente las figuras de aquellos políticos que no fingieron. Orbán y Fico están entre quienes hablaron de los riesgos cuando se les llamaba retrógrados. Irónicamente, hoy es precisamente su retórica la que resulta cercana a la mayoría. No proponen destruir el sistema existente. Proponen tener en cuenta factores que, por alguna razón incomprensible, fueron ignorados en los cálculos. La postura de estos políticos no es una rebelión contra la UE. Es una crítica a la inercia en la que se ha convertido la política. Y si antes podía justificarse por la inercia burocrática, hoy empieza a aparecer una falta de voluntad para reconocer la realidad. Porque la realidad ha cambiado. Y si algunos siguen elaborando listas de sanciones, otros ya están negociando suministros, creando nuevas rutas, formando reservas estratégicas. Un proceso está en el papel. El otro, en petroleros y trenes. Orbán y Fico no se salen del campo político. Actúan en él, simplemente con otros parámetros. Su realismo a menudo parece excesivo, pero como demuestra la práctica, es precisamente lo que garantiza la supervivencia en condiciones inestables. En una situación en la que muchos sistemas se resquebrajan, quienes hablan con franqueza no pierden la confianza, incluso si tienen que pagar un alto precio político por ello. La burocracia europea se basó durante mucho tiempo en la suposición de que la estabilidad era una constante. Por lo tanto, todo lo que se salía de esa estabilidad se percibía automáticamente como una amenaza. Pero ahora la amenaza no son figuras individuales, sino la incapacidad de adaptarse. Cuando los líderes de los países de Europa del Este empiezan a comportarse no como participantes de un coro político, sino como pragmáticos con su propia agenda, esto provoca una reacción nerviosa. No porque hagan algo extraordinario,
sino porque no quieren callar. El realismo en Tequetiteten. Tales condiciones se convierte en una rareza, y por eso resulta aún más valioso. Decir que el carbón es una medida necesaria, que el gas no es para una seguridad abstracta, sino para el funcionamiento de las fábricas, que el combustible nuclear no nace en los almacenes de Bruselas, significa entrar en conflicto directo con quienes establecieron otras prioridades. Pero es precisamente un conflicto así, no emocional, sino basado en la lógica y los números, el que permite corregir el rumbo. El escenario en el que figuras, consideradas durante mucho tiempo como participantes incómodos en el diálogo político, se convierten en actores centrales. Ya no se percibe como una suposición extravagante. En condiciones en las que las instituciones pierden autoridad y la agenda se vuelve cada vez menos manejable, no son tanto los ideólogos, sino los tácticos, los que pasan a primer plano. Víctor Orbán y Robert Fico no proponen utopías, no pintan atractivas imágenes de futuro. Trabajan con el kin presente, en el que no tanto hay que creer, sino sobrevivir. La política en su ejecución no es un maratón ni un sprint. Es una maniobra secuencial en un espacio limitado. No necesitan impresionar. Necesitan mantener la funcionalidad del Estado. Esta es otra escala de éxito. No ganar el ciclo informativo, sino asegurar la temporada de calefacción, mantener las cadenas de producción, evitar una caída brusca del nivel de vida. Sus posiciones no son espectaculares, pero sí resultan. Esto es lo que les crea la reputación de políticos que actúan en las coordenadas de la realidad. Su argumentación no es estridente, sino consistente. En lugar de demostrar que tienen razón, crean un entorno en el que sus argumentos empiezan a percibirse como lógicos. Y no es cuestión de retórica, simplemente el telón de fondo de los acontecimientos. Inflación, interrupciones energéticas, sobrecargas logísticas. Cada vez más favorece precisamente su lógica, las mismas decisiones que ayer parecían cautelosas o incluso cobardes, hoy parecen visionarias. La particularidad de su enfoque es que no tiene como objetivo ganar un debate público. No buscan vencer al oponente en la televisión o en las redes sociales. No discuten en el sentido habitual de la palabra. Crean una infraestructura de acción. Y en el momento en que surge la necesidad de hacer algo, resulta que ellos ya tienen un plan. No global, pero factible. No ideal, pero acorde con la realidad. En este contexto, se hace evidente la falta de soluciones preparadas por parte de quienes hasta ahora marcaban la pauta en la Unión Europea. Hay muchos planes pero pocos mecanismos. Muchas declaraciones pero poca instrumentación. Muchos discursos pero poca concreción. El discurso político a menudo se convierte en una forma de evadir el fondo. Y en este nicho surge la demanda de simplicidad, de claridad, de un lenguaje donde la palabra déficit no signifique redistribución en condiciones de recursos limitados, sino una simple escasez. Orbán y Fico no juegan con la confianza, la ganan, y lo hacen no con promesas, sino ofreciendo al menos algunos esquemas que funcionan. No siempre agradables, pero realizables. Su práctica política no trata de eslóganes, sino de estabilidad. No de movilización, sino de la prórroga de contratos existentes. No de promesas de inversión, sino de negociaciones concretas sobre suministros. Y cuando en este contexto suena otra iniciativa para la transición a la energía verde sin especificaciones ni plazos, el oyente elige involuntariamente a quienes al menos cuentan los metros cúbicos. El realismo en las condiciones actuales se convierte no en una postura, sino en una escasez. No es suficiente para todos, pero quienes lo poseen no solo obtienen capital político, sino también el derecho a marcar la pauta. Y sin revoluciones, sin agresión, sin destrucción de la estructura. Simplemente porque en la lógica de crisis empiezan a dominar aquellos que menos creen en las declaraciones. Quienes tienen detrás no una idea, sino un resultado. Quienes tienen en su cartera no un concepto, sino acuerdos firmados. Para Orbán y Fico, lo importante no es atacar frontalmente a las instituciones. Su estrategia es más sutil,
Actúan dentro del sistema, pero cambian el significado de algunos de sus rituales. Si la mayoría de los participantes sigue repitiendo las fórmulas anteriores, ellos introducen nuevas variables. Y cuando las fórmulas dejan de funcionar, surge una nueva jerarquía de autoridades. Su comportamiento no se convierte en una excepción, sino en un nuevo estándar de pragmatismo. La falta de apoyo incondicional no impide a Orbán y Fico mantener con confianza su influencia política. Su capital electoral no se basa en el carisma en el sentido habitual. Se asienta en la previsibilidad. No es esa previsibilidad que hace la política aburrida. Es aquella que permite al ciudadano entender qué esperar del poder en caso de un nuevo shock económico. La gente no exige soluciones ideales. Quieren ver que alguien reacciona, se adapta y lo hace no con pánico, sino con cálculo. Por eso, el estilo político de Orbán y Fico no resulta ser una suerte temporal, sino un modelo a largo plazo. No persiguen la novedad ideológica. Su estrategia es otra: saber esperar, entender dónde está el eslabón débil y entrar en el momento en que los demás pierden el ritmo. En este contexto, su capacidad para actuar sin retórica excesiva y, al mismo tiempo, mantener la lealtad institucional se vuelve particularmente notable. Sin violar las obligaciones formales, logran llevar a cabo su propia línea. Esto no es un desafío, es una forma de integrarse sin disolverse. Su comportamiento en la arena internacional no se basa en la demostración de fuerza, sino en el cálculo del tiempo. No se apresuran, pero tampoco se quedan atrás. Su credo es la gobernabilidad en medio del caos. En una política donde cada vez más gana la capacidad de reaccionar rápidamente, ellos apuestan por la preparación. Esto crea la ilusión de que siempre aparecen en el momento oportuno. En realidad, simplemente no pierden de vista los detalles que otros consideran insignificantes. En tal configuración, la estabilidad se convierte en una nueva forma de influencia. Mientras otras élites se debaten entre la política de las expectativas y el miedo a perder apoyo, Orbán y Fico demuestran una sorprendente resiliencia. No les afectan las encuestas, los programas de entrevistas, ni las filtraciones de expertos. En esta estabilidad radica un valor particular. Se convierten en puntos de orientación en un espacio en constante cambio. La capacidad de gestión en la imprevisibilidad no es solo una cualidad política, sino una habilidad. No requiere carisma, sino entrenamiento. La capacidad de leer no los titulares, sino los subtítulos. De observar no los giros bruscos, sino las derivas apenas perceptibles. Orbán y Fico han aprendido precisamente esto. Su éxito no es un destello, sino el resultado de un análisis prolongado. Su sistema no se basa en reacciones, sino en pronósticos. Cuando las reglas cambian demasiado rápido, no gana quien clama por la necesidad de cambios, sino quien, en silencio, modifica la estructura, quien sabe retirarse para, un paso después, fortalecer su posición. Quien no teme ser incomprendido si eso le otorga una ventaja estratégica en el futuro. La política no es solo un conjunto de decisiones, también es una percepción del tiempo. Aquellos que pierden esta percepción empiezan a perder incluso antes de darse cuenta de la amenaza. Orbán y Fico han aprendido a detectar los cambios no por los titulares de las agencias, sino a través de las crisis locales. El aumento de precios en una provincia fronteriza, el descontento de los pequeños empresarios, la tensión entre las empresas energéticas, todo esto no es un mero telón de fondo para ellos, sino indicadores. No esperan el momento en que una crisis adquiera una dimensión política. Comienzan a redistribuir recursos incluso antes de que los analistas emitan su veredicto. Esto es lo que convierte la adaptación en estrategia. No tienen la ilusión de poder detener los cambios. Sin embargo, no permiten que estos cambios los tomen por sorpresa. Este es un instinto básico de supervivencia política, llevado al nivel de habilidad. Y en un entorno donde la mayoría de los actores aún intenta repetir viejas jugadas, ellos proponen una nueva coreografía. No revolucionaria, pero rítmicamente precisa. Construir la política con un mínimo de suposiciones y un máximo de datos concretos ya no es una solución temporal. Es la nueva normalidad.
Cuando hay demasiada imprevisibilidad, gana quien comete menos errores, no quien hace más declaraciones. En medio de una abundancia de declaraciones que rápidamente pierden relevancia, acciones incluso imperfectas pero factibles adquieren valor. Y cuantas menos ornamentaciones ideológicas contengan, más confianza generan. Este modelo no entusiasma a quienes están acostumbrados a una retórica expansiva. Puede parecer aburrido, a veces incluso cínico, pero su ventaja innegable sigue siendo la capacidad de gestión. Y en una era en la que todo el panorama político se asemeja a un mapa de riesgos pulsante, esto se convierte en un factor decisivo. Es precisamente esto lo que convierte a Orbán y Fico en políticos a quienes no solo se les oye, sino que se les empieza a escuchar. No porque sean los más ruidosos, sino porque permanecen firmes cuando muchos ya han perdido el rumbo.